Capítulo 13. Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Conocer, tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Anhelo mi alma conocer, ardiente tu verdad y tus palabras entender con celo y claridad. De mí sea tu palabra es y los gloriosa de mi ser. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu ley yo amo, oh Jesús, pues ella nos da. Constante sigo yo su luz y mi alma vencerá. Más gratas tus palabras son que todo bien y posesión. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu siervo cual oveja es, sus sendas al errar, espero yo que a mi alma des la senda del hogar. Tus estatutos haz beber, te quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, tu palabra hermosa que oro más preciosa. Nuestro Señor Jesús en muchas oportunidades enseñaba a través de parábolas. Esto con el objetivo de que la enseñanza fuera más fácil de comprender por quienes lo escuchaban. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Y dice la palabra de Dios en los evangelios que el sembrador salió a sembrar
y que la semilla que él sembraba, la palabra de Dios, caía en 4 tipos de campos para la siembra. Y el primero que vamos a estudiar en esta oportunidad es esa semilla que cayó junto al camino y que dice la palabra de Dios que vinieron las aves y la comieron. Pero, ¿qué representa esto? Pues representa aquellos opositores a la palabra de Dios, aquellos religiosos como por ejemplo los fariseos, los saduceos, quienes sí conocían mucho acerca de la palabra de Dios, mas no la ponían en práctica. Está muy bien que conozcamos la letra, que conozcamos la ley, la palabra de Dios, pero lo que Dios realmente quiere es que eso que aprendemos, eso que sabemos acerca de la palabra, lo pongamos en práctica. No es suficiente con hacer buenas obras o con querer cumplir la ley, si no contamos con la gracia de Dios, si no contamos con un corazón realmente humillado, un corazón arrepentido delante de Dios, ya que por su gracia y solo por su gracia somos salvos. Dios te bendiga. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. En este mes de la Biblia, enseñar al pueblo de Dios a través de esta parábola es el objetivo de este tema. Cómo confrontar a los que se oponen a la verdad del Evangelio de Jesucristo e identificar a los que contradicen la palabra de Dios. El versículo clave de hoy está en Mateo 13:4, que dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Jesús utilizó muchas ilustraciones
o parábolas al hablar a las multitudes. En sus parábolas comparaba algo conocido con algo que no lo era. Debemos de tener cuidado de forzar el sentido de las parábolas, haciéndolas decir lo que no dice. Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. No nos sentamos desalentados si tenemos la impresión de que nadie lo escucha, a pesar de predicar con fidelidad la palabra. Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La parábola motivaba al oyente a descubrir la verdad y al mismo tiempo ocultaba la verdad de los que eran demasiado ociosos o tercos para verla. Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13:4. Hola, me da mucho gusto volver a estar en comunión con el Padre Celestial primeramente y también con todas ustedes allá detrás de esta pantalla. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema y nuestro tema se titula La parábola del sembrador, una enseñanza contra los oponentes. Es una nueva manera de aplicar esta parábola que es tan conocida para nosotros. Su objetivo de este estudio es enseñar al pueblo de Dios a través de esta parábola cómo confrontar a los que se oponen a la verdad del Evangelio de Jesucristo e identificar a los que contradicen la palabra de Dios. Este tema está escrito por el presbítero y doctor Reinaldo Roblero Velázquez. Vamos a iniciar el día de hoy con el primer subtema que se titula La palabra de Dios frente a los religiosos. Y este tema tiene como base la lectura bíblica que se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, que es donde se encuentra ubicada la parábola del sembrador. Y vamos a leer solamente los 4 primeros versículos que dicen de la siguiente manera: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Bien, el texto bíblico, ya nuestra hermana Juanita nos hizo el favor de recordarlo. Es un versículo bíblico que nosotros algunas ya sabemos de memoria. Y dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Bien, exactamente esta es la porción que nos interesa analizar el día de hoy. Sobre la base de los evangelios, Mateo 13 del 1 al 15 y 18 al 23, Marcos 4 del 1 al 20 y Lucas 1
Lucas 8, 4 al 15 son los pasajes de los evangelios sinópticos en donde encontramos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador está descrita precisamente en estos 3 evangelios como un recurso pedagógico tradicional por las escuelas rabínicas, sobre todo las escuelas de Hillel como la de Shammai, maestros en el tiempo de Jesús. Es una enseñanza que se da en una barca a orillas del lago de Galilea, pero cuyo enfoque no está en el lago de Galilea, sino sobre el suelo de Galilea. Hemos de recordar que, como hemos visto en otras ocasiones, que una parábola es un proverbio, es una comparación, una adivinanza o un enigma. Por otro lado, esta parábola tiene que ver con 4 tipos de siembras, 3 de ellas completamente infructuosas, pero hay una, la del final, que esta cuarta se reproduce de una manera exuberante, por lo que se advierte en esta enseñanza de Jesús que se le considera como uno de los más grandes sabios de la época, pero como un gran maestro que utiliza recursos comparativos. Sin embargo, tiene mucha relación con la escritura sapiensal de los libros bíblicos del Antiguo Testamento. Dicha enseñanza tiene que ver con 4 campos de siembra, como son: 1, los del camino; 2, los del suelo rocoso; 3, los ahogados por los espinos; y 4, los de la buena tierra. Bien, la primera parte que vamos a analizar es en la parábola del sembrador a los grupos opositores. Les decía yo que en esta ocasión nosotros vamos a estudiar esta enseñanza de Jesús desde otro punto de vista. Hoy vamos a iniciar con los grupos opositores. El sembrador, según Mateo capítulo 13, versículo 3, nos dice: un agricultor salió a sembrar. En esta parábola se le compara a la palabra de Dios dicha a través de Jesús, los profetas, apóstoles, predicadores y todos los creyentes en Jesucristo. En este tiempo Jesús estaba enseñando la palabra de Dios y en la parábola se dice que estos receptores del camino escucharon la noticia buena de Jesús y su implicación. Fíjense bien lo que decimos, ¿sí? Los receptores del camino fueron los que recibieron la semilla. O sea, escucharon la noticia buena de Jesús y su implicación. A medida que el agricultor esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Mateo 13, versículo 4, en esencia, dice, son aquellos opositores del Evangelio, grupos como por ejemplo los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, entre muchos grupos religiosos judíos, quienes son opositores a la verdad de Jesús. Por ejemplo, Mateo 12, 24 dice: pero
Cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Allí se observa a los religiosos totalmente opositores a Jesús. Para Mateo, son exactamente los religiosos quienes tienen una completa y total religión sobre la base de sus obras y sobre una interpretación pobre de las Escrituras. Según vemos en Marcos 3:22, dice: pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. Ahí está el grupo opositor según Marcos. Son parte de la élite religiosa de Jerusalén, los maestros del templo. Mientras vemos el otro pasaje en Lucas 7:34 que dice: el Hijo del Hombre por su parte festeja, bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Esto es un texto que enfatiza a los fariseos y a los expertos en la ley religiosa. En ese contexto están todos los religiosos, los intérpretes de la ley, con toda la élite del magisterio judío. La segunda cosa que vamos a estudiar en este pasaje son los religiosos fanáticos. Los religiosos son los judíos fanáticos, pero tradicionalistas, fundamentalistas, que se basan sobre las tradiciones orales más que de las escritas. Constantemente citan la ley, los profetas y los escritos. Sin embargo, la interpretación es solo repetición de la ley. Y nosotros vemos que Jesús dijo en Mateo 5:17: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. En este contexto, Jesús no está contra de la ley escrita, sino contra las tradiciones de los hombres que habían añadido al texto sagrado otras interpretaciones. De ahí que las interpretaciones, como es el caso de Mateo 5:21, que dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Todas estas descripciones, pero yo os digo, no es más que la interpretación de la ley en el contexto más amplio, junto con los profetas y los escritos. Desde esta perspectiva, Jesús está interpretando la ley conforme a su verdadero sentido. De ahí que los escribas y fariseos tenían una justicia marchita desde el fondo del corazón. Por eso ellos interpretaban, por ejemplo: no matarás, no cometerás adulterio, no perjurarás, ojo por ojo, diente por diente. Dichas interpretaciones deben ser basadas en el amor a Dios y en el amor al prójimo, pero en ese marco de religiosidad, como hacer justicia delante de los hombres con la limosna
u orando en las esquinas de las calles, o ayunando como austeros, en ese fondo de religiosidad, Lucas 12:1 señala, palabras de Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Ahí está encerrado este moralismo que no apunta a nada, sino a solo aparentar una vida moral. De ahí que hay otra parábola que está en Lucas en el capítulo 18, los versos 10 al 12, y que dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Esta es la visión de un religioso fariseo. De ahí que por eso se le llama apartado o separado. Sin embargo, solo es separado de la misma comunidad, puesto que era racista, enfocando la religión en sí mismo. Más eran las costumbres y tradiciones que la misma interpretación amplia de la ley. Además, en Mateo 23, 4 al 7, Jesús se refirió a los escribas y fariseos de esta manera. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. A partir de ahí en adelante, la lectura es desafiante de parte de Jesús. Habla de la hipocresía de los fariseos y escribas ciegos como verdaderos opositores del Evangelio. La moralidad, la religiosidad de ese tiempo no es otra cosa más que la oposición al Evangelio de Jesús. Lejos de guiar al hombre, lo dejaban atado a las tradiciones de los religiosos. Bien, vamos a ver el otro aspecto de esta parábola. Los religiosos hoy. Hay diversos oponentes de la palabra de Dios. Algunos son muy radicales en la posición de la ley. Se debe cumplir la ley para tener la salvación. Además, en estos tiempos modernos y posmodernos, hay una insistencia en volver al judaísmo antiguo como si fuera un requisito para la nueva cristiandad. Vestirse como los judíos, comer como judío, dejarse crecer la barba, entre otras cosas más. Estos grupos de creyentes han experimentado otro tipo de cristianismo. Siguen experimentando una y otra vez, cambiando de organización, cambiando de secta. Al final de cuentas, son defensores de una enseñanza distorsionada
no es otra cosa que son oposición contra el Evangelio de Jesucristo. Todo intérprete que solo utiliza una pieza del texto y no observa el mensaje amplio de la Biblia se convierte en un opositor de la palabra de Dios. En conclusión, estamos en una época de sincretismo religioso, es decir, una mezcla entre lo pagano y el pensamiento cristiano, donde en muchas ocasiones podemos ser convencidos por esa manera de interpretar el texto bíblico. Es necesario tomar en cuenta todo pasaje bíblico para tener una amplia visión de la palabra de Dios y evitar decir inconsistencias. Bien, pues vamos ahora a nuestras preguntas de repaso. Y son muy interesantes, porque dice la primera: enumere las sectas legalistas de nuestra comunidad. ¿Ustedes conocen alguna? A ver, señale cuáles son sus enseñanzas. Y la otra pregunta dice: ¿cómo identificar dichas sectas perjudiciales para la iglesia? Eso es muy importante, hermanos, porque puede que nosotros lleguemos a pensar que no son muy diferentes a lo que nosotros creemos o a lo que la Biblia nos enseña. Tengamos mucho cuidado y observemos cómo son estas sectas perjudiciales para la iglesia. Identifiquémosla y veamos en nuestra comunidad cuáles son estas sectas legalistas y sobre todas las cosas, cuáles son sus enseñanzas. Hermanas, es por demás que yo les diga que este tema es muy interesante y que debemos ponerle mucha atención, porque vamos a seguir mirando esta parábola del sembrador frente, como les decía yo al principio, frente a las enseñanzas contra los oponentes a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos iniciando con este tema y vamos a continuar por 3 semanas más acerca del mismo y esperamos que todas puedan estar pendientes de todas estas enseñanzas. Que el Señor les bendiga y si el Señor no dispone otra cosa, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanas. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en la cruz terminar. Mas Dios a lo suyo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese
Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.